¿Te has preguntado alguna vez cómo nuestras acciones pueden afectar a Dios? En Efesios capítulo 4 versículo 30, Pablo nos dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hoy exploraremos el significado de esta advertencia y cómo podemos vivir de manera que honremos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía, nos consuela y nos santifica, pero nuestras acciones y actitudes pueden entristecerlo. Acompáñame mientras descubrimos qué significa entristecer al Espíritu, cómo podemos evitarlo y cómo podemos fortalecer nuestra relación con Él. Como creyentes, es vital que entendamos cómo nuestras decisiones y comportamiento afectan nuestra relación con el Espíritu Santo. Este mensaje es para quienes desean vivir de manera que honre a Dios y fortalezca su caminar espiritual. El Espíritu Santo es una presencia constante en la vida de los creyentes, guiándonos, consolándonos y ayudándonos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Sin embargo, nuestras acciones y decisiones pueden tener un impacto significativo en nuestra relación con Él. Cuando elegimos actuar de manera contraria a los principios bíblicos, no solo nos alejamos de Dios, sino que también entristecemos al Espíritu Santo. Esta tristeza no es simplemente una emoción pasajera, sino una profunda aflicción que refleja la gravedad de nuestras acciones. La carta de Pablo a los Efesios fue escrita para animar a los creyentes a vivir de acuerdo con su nuevo llamado en Cristo. En el capítulo 4, Pablo les exhorta a vivir de manera santa, poniendo a un lado las actitudes y comportamientos pecaminosos. En el versículo 30, nos advierte sobre la seriedad de nuestras acciones, específicamente cómo podemos entristecer al Espíritu Santo con nuestras decisiones. Pablo utiliza un lenguaje fuerte y claro para enfatizar la importancia de vivir una vida que refleje nuestra fe y compromiso con Dios. Nos llama a ser conscientes de nuestras palabras, pensamientos y acciones, y a esforzarnos por vivir en santidad y pureza. Además, Pablo nos recuerda que somos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Este sello es una marca de propiedad y protección divina, asegurándonos que pertenecemos a Dios y que somos suyos para siempre. Entristecer al Espíritu Santo, por lo tanto, es una traición a esta relación sagrada y a la confianza que Dios ha depositado en nosotros. Para vivir de una manera que honre a Dios y fortalezca nuestro caminar espiritual, debemos ser intencionales en nuestras decisiones diarias. Esto incluye evitar la mentira, la ira descontrolada, el robo, las palabras corruptas y cualquier forma de malicia. En lugar de ello, debemos ser amables, compasivos y perdonadores, imitando el amor y la gracia que Dios nos ha mostrado en Cristo. La vida cristiana no es fácil, y todos enfrentamos tentaciones y desafíos. Sin embargo, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos superar estas dificultades y vivir de una manera que glorifique a Dios. Es un proceso continuo de crecimiento y transformación en el que aprendemos a depender más de Dios y a reflejar su carácter en nuestras vidas. En nuestras decisiones y comportamientos tienen un impacto profundo en nuestra relación con el Espíritu Santo. Al esforzarnos por vivir de acuerdo con los principios bíblicos y evitar las actitudes y acciones pecaminosas, podemos honrar a Dios y fortalecer nuestro caminar espiritual. Recordemos siempre la importancia de vivir en santidad y pureza, y busquemos la guía y el consuelo del Espíritu Santo en todo momento. El Espíritu Santo es quien nos sella como hijos de Dios, garantizando nuestra redención final. Sin embargo, cuando vivimos en pecado o cuando actuamos de manera contraria a los valores del reino, entristecemos al Espíritu. Pablo nos exhorta a ser conscientes de cómo nuestras palabras, actitudes y acciones afectan nuestra relación con Dios. Hoy, como en los tiempos de Pablo, los creyentes enfrentamos tentaciones y desafíos que pueden alejarnos de una vida santa. Es esencial que recordemos que no solo nuestras acciones externas, sino también nuestras actitudes internas, pueden entristecer al Espíritu. Esta advertencia es tan relevante hoy como lo fue para los Efesios. El Espíritu Santo tiene un papel crucial en la vida de todo creyente. Él nos guía, nos enseña, nos convence de pecado y nos transforma a la imagen de Cristo. Cuando ignoramos su dirección o actuamos en contra de su guía, lo entristecemos. El Espíritu Santo es una presencia constante y vital en la vida de los creyentes. Su papel no se limita a momentos específicos de adoración o estudio bíblico, sino que abarca cada aspecto de nuestra vida diaria. Nos guía en nuestras decisiones, nos enseña la verdad de la palabra de Dios, nos convence de pecado cuando nos desviamos del camino correcto y nos transforma progresivamente a la imagen de Cristo.
Esta transformación es un proceso continuo que requiere nuestra cooperación y sensibilidad a su dirección. Cuando ignoramos la dirección del Espíritu Santo o actuamos en contra de su guía, lo entristecemos profundamente. Esta tristeza no es simplemente una emoción pasajera, sino una señal de que estamos resistiendo la obra de Dios en nuestras vidas. Es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias espirituales y que debemos ser diligentes en buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. El Espíritu Santo es como un maestro que nos dirige en nuestro caminar diario. Cuando elegimos seguir nuestras propias inclinaciones carnales en lugar de seguir su dirección, estamos rechazando su enseñanza. Debemos aprender a ser sensibles a su voz y estar dispuestos a cambiar cuando Él nos lo indique. El Espíritu Santo actúa como un maestro paciente y amoroso, siempre dispuesto a guiarnos y corregirnos cuando nos desviamos. Sin embargo, nuestra naturaleza humana a menudo nos lleva a seguir nuestras propias inclinaciones carnales, lo que puede resultar en decisiones y comportamientos que no honran a Dios. Rechazar la enseñanza del Espíritu Santo es rechazar la sabiduría y el amor de Dios, lo cual tiene un impacto negativo en nuestra vida espiritual. Para ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, debemos cultivar una relación íntima con Él a través de la oración, el estudio de la Biblia y la obediencia a su dirección. Esto implica estar dispuestos a cambiar y a dejar atrás cualquier cosa que nos aleje de Dios. La sensibilidad al Espíritu Santo nos permite discernir su voluntad y nos capacita para vivir de una manera que glorifique a Dios y fortalezca nuestra fe. El Espíritu Santo juega un papel esencial en nuestra vida como creyentes. Nos guía, nos enseña, nos convence de pecado y nos transforma a la imagen de Cristo. Ignorar su dirección o actuar en contra de su guía lo entristece y nos aleja de la voluntad de Dios. Debemos aprender a ser sensibles a su voz y estar dispuestos a cambiar cuando Él nos lo indique, para vivir de una manera que honre a Dios y fortalezca nuestro caminar espiritual. En Juan capítulo 14 versículo 26, Jesús dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Él nos ha dicho. Esta es una promesa que debemos abrazar y depender de, sabiendo que el Espíritu Santo siempre nos guía hacia la verdad. Gálatas capítulo 5 versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este versículo nos recuerda que nuestra vida debe ser completamente guiada por el Espíritu, y cuando seguimos su dirección, no lo entristecemos. Narrador, nuestras acciones, especialmente aquellas que son contrarias a la voluntad de Dios, entristecen al Espíritu. Esto incluye el pecado abierto, las actitudes de orgullo, el rencor no resuelto y la desobediencia deliberada a la palabra de Dios. Cada vez que permitimos que el pecado domine nuestras vidas, estamos rechazando la obra transformadora del Espíritu Santo. Por ejemplo, guardar rencor contra alguien o mentir entristece al Espíritu, porque estas acciones van en contra de la naturaleza santa y amorosa de Dios. Debemos examinar nuestras vidas y arrepentirnos de cualquier cosa que deshonre al Espíritu. En Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo al ocultar parte del dinero de una venta. Su mentira fue castigada severamente, y esto nos enseña cuán seriamente Dios toma el pecado y cómo nuestras acciones pueden entristecer al Espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 dice, no apaguéis al Espíritu. Este versículo nos recuerda que cuando actuamos en desobediencia o pecado, estamos apagando la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de personas que, al desobedecer a Dios, entristecieron su espíritu. Desde el pueblo de Israel en el desierto hasta personajes individuales como Saúl, sus decisiones les llevaron a alejarse de Dios. Debemos aprender de los errores de estas personas y esforzarnos por no repetir los mismos comportamientos. El Espíritu Santo está presente para ayudarnos a vivir en santidad, pero si no escuchamos su voz, podemos caer en los mismos errores de aquellos que entristecieron a Dios. En 1 de Samuel capítulo 15, el rey Saúl desobedeció a Dios al no destruir completamente a los amalecitas, lo que causó que el Espíritu de Dios se apartara de él. Este es un recordatorio de cómo la desobediencia puede entristecer a Dios y tener graves consecuencias espirituales. Efesios capítulo 4 versículos 31 a 32 continúa diciéndonos que debemos apartarnos de toda amargura, enojo y malicia. Estas actitudes son las que entristecen al Espíritu y nos separan de la plenitud de su presencia. Cuando entristecemos al Espíritu, estamos obstaculizando su obra en nuestra vida.
Esto afecta nuestra capacidad para crecer espiritualmente y para experimentar la plenitud de su presencia. Nos volvemos insensibles a su dirección y corremos el riesgo de alejarnos de Dios. Debemos ser conscientes de cómo nuestras acciones impactan nuestra relación con el Espíritu Santo. Cuando lo entristecemos, apagamos su influencia en nuestras vidas y esto puede llevarnos a un estado de estancamiento espiritual. Para evitar esto, debemos vivir en obediencia y santidad, permitiendo que el Espíritu trabaje en nosotros libremente. En Apocalipsis capítulo 3, Jesús habla a la iglesia de la Odisea, describiéndola como tibia. Esta tibieza espiritual es un resultado directo de ignorar la obra del Espíritu y vivir de manera complaciente, lo que finalmente entristece a Dios. Isaías capítulo 63 versículo 10 dice, «Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos». Este versículo nos recuerda que, cuando entristecemos al Espíritu, perdemos su bendición y protección. Si no nos arrepentimos y continuamos entristeciendo al Espíritu, corremos el riesgo de alejarnos de Dios. Entristecer al Espíritu no solo afecta nuestra vida espiritual, sino que también puede llevarnos a un camino de endurecimiento del corazón. La Biblia nos advierte que el endurecimiento del corazón es uno de los peligros más serios que enfrentamos cuando ignoramos al Espíritu Santo. Debemos tener cuidado de no permitir que la desobediencia habitual nos lleve a alejarnos completamente de Dios. El arrepentimiento genuino es la clave para restaurar nuestra relación con Él. En Hebreos capítulo 3 versículos 7 a 8, se nos advierte, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este versículo nos recuerda que, cuando ignoramos al Espíritu, estamos endureciendo nuestros corazones y alejándonos de Dios. Efesios capítulo 4 versículo 18 nos habla de aquellos que tienen el entendimiento oscurecido y están alienados de la vida de Dios debido a la ignorancia que hay en ellos por la dureza de sus corazones. Esto nos advierte sobre el peligro de rechazar la guía del Espíritu y vivir alejados de su presencia. Cuando entristecemos al Espíritu, no solo afectamos nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. El Espíritu nos guía a vivir en amor, paz y unidad, pero si lo ignoramos, nuestras relaciones humanas también se ven afectadas. El Espíritu Santo nos ayuda a cultivar relaciones saludables, basadas en el amor y el respeto mutuo. Si no estamos en comunión con el Espíritu, es probable que nuestras relaciones se vean marcadas por el conflicto, la amargura y la falta de perdón. Debemos permitir que el Espíritu transforme nuestras relaciones con los demás, comenzando con nuestra relación con Dios. En Gálatas capítulo 5, Pablo describe el fruto del Espíritu, que incluye el amor, la paz y la paciencia. Estas cualidades son esenciales para mantener relaciones saludables, pero solo pueden manifestarse cuando estamos en plena comunión con el Espíritu Santo. Romanos capítulo 12 versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Este versículo nos recuerda que, cuando vivimos en el Espíritu, somos capaces de vivir en paz con los demás, evitando los conflictos que surgen cuando el Espíritu es entristecido. Para evitar entristecer al Espíritu, debemos esforzarnos por vivir en santidad y pureza de corazón. Esto implica alejarse del pecado y buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. La santidad no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta, sino que es el resultado de la obra del Espíritu en nosotros. Debemos estar dispuestos a dejar que el Espíritu nos guíe hacia una vida de pureza, apartándonos de todo lo que nos contamine. Esto incluye nuestras acciones, pensamientos y motivaciones. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16, se nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Este llamado a la santidad es una respuesta a la obra del Espíritu en nuestras vidas, y cuando buscamos la santidad, evitamos entristecerlo. Salmos capítulo 51 versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta es una oración que podemos hacer todos los días, pidiendo a Dios que nos limpie y nos renueve a través de su Espíritu. El arrepentimiento es clave para restaurar nuestra relación con el Espíritu Santo cuando lo hemos entristecido. Cuando confesamos nuestros pecados y nos volvemos a Dios, el Espíritu está listo para restaurarnos y guiarnos nuevamente. Cada vez que pecamos o ignoramos la guía del Espíritu, debemos volver a Dios con un corazón arrepentido. El arrepentimiento no solo restaura nuestra relación con el Espíritu, sino que también nos ayuda a ser más sensibles a su voz en el futuro.
En Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, se nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Este versículo nos recuerda la fidelidad de Dios para perdonarnos y restaurarnos cuando nos arrepentimos. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este versículo nos recuerda que el arrepentimiento trae refrigerio y restauración a nuestra alma. Para vivir sin entristecer al Espíritu, debemos fortalecer nuestra relación con Él a través de la oración y la meditación en la palabra de Dios. Estas son las herramientas que nos mantienen conectados con el Espíritu y sensibles a su dirección. La oración nos permite estar en constante comunión con el Espíritu Santo, mientras que la palabra de Dios nos guía en la verdad. Cuando dedicamos tiempo a orar y estudiar la Biblia, fortalecemos nuestra relación con el Espíritu y evitamos caer en acciones que lo entristezcan. En Efesios capítulo 6 versículo 18, Pablo nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta es una práctica diaria que nos ayuda a mantenernos en sintonía con el Espíritu Santo y a vivir de acuerdo con su voluntad. Salmos capítulo 119 versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este versículo nos recuerda que la palabra de Dios es nuestra guía y que, cuando caminamos en la luz de su palabra, no entristecemos al Espíritu. La Biblia está llena de ejemplos de personas que vivieron en obediencia al Espíritu Santo, como los apóstoles y los profetas. Estos hombres y mujeres permitieron que el Espíritu los guiara en cada aspecto de su vida, y su obediencia los llevó a cumplir el propósito de Dios. Debemos seguir el ejemplo de estas personas y permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones diarias. Ya sea en nuestras relaciones, en nuestro trabajo o en nuestra vida personal, el Espíritu está listo para dirigirnos, si estamos dispuestos a escuchar su voz. En Hechos capítulo 8, vemos cómo Felipe fue guiado por el Espíritu para acercarse al eunuco etíope y explicarle el Evangelio. Este es un ejemplo de cómo, cuando obedecemos al Espíritu, podemos ser usados para impactar la vida de los demás de manera poderosa. Romanos capítulo 8 versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este versículo nos enseña que ser guiados por el Espíritu es una marca distintiva de los hijos de Dios y debemos buscar su dirección constantemente. Hoy en día, también podemos encontrar muchos testimonios de personas que viven guiadas por el Espíritu Santo. Estas personas han experimentado su poder transformador en sus vidas y han visto cómo el Espíritu las ha dirigido en sus decisiones, relaciones y ministerios. Escuchar los testimonios de otros creyentes nos inspira a buscar una relación más profunda con el Espíritu Santo. Debemos estar atentos a las formas en que el Espíritu nos está guiando y tener el valor de obedecer su dirección, incluso cuando no comprendamos completamente el plan. Un ejemplo contemporáneo podría ser el testimonio de un misionero que, guiado por el Espíritu, fue a un lugar desconocido y vio cómo Dios obró milagros a través de su obediencia. Estos testimonios nos recuerdan que el Espíritu sigue obrando hoy, tal como lo hizo en los tiempos bíblicos. Hechos capítulo 2 versículo 17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Este versículo nos recuerda que el Espíritu Santo está activo en el mundo hoy, guiándonos y capacitándonos para cumplir el propósito de Dios. El Espíritu Santo no solo nos guía, sino que también nos capacita para vivir una vida de santidad. Él nos da el poder para vencer el pecado, resistir la tentación y vivir en obediencia a Dios. Debemos depender del poder del Espíritu Santo para vencer nuestras debilidades. No podemos vivir en santidad por nuestras propias fuerzas, pero cuando confiamos en el Espíritu, Él nos da el poder y la gracia para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9, Pablo escribe, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo nos recuerda que, aunque somos débiles, el poder del Espíritu Santo es suficiente para capacitarnos en todas las áreas de nuestra vida. Romanos capítulo 8 versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Este versículo nos asegura que el Espíritu Santo está siempre dispuesto a ayudarnos, especialmente cuando nos sentimos débiles o incapaces de vivir en santidad. Mientras reflexiona sobre Efesios capítulo 4 versículo 30,
Pregúntate, ¿hay áreas de mi vida en las que estoy entristeciendo al Espíritu Santo? ¿Cómo puedo buscar la santidad y la pureza de corazón? ¿Qué pasos puedo dar para fortalecer mi relación con el Espíritu y vivir en obediencia a su dirección? ¿Cómo puedes evitar entristecer al Espíritu Santo en tu vida diaria? ¿Estás dispuesto a arrepentirte y a buscar la guía del Espíritu en cada aspecto de tu vida? Reflexiona sobre cómo puedes aplicar estas enseñanzas para vivir en santidad y en plena comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro consolador y nuestro ayudador, y no debemos entristecerlo con nuestras acciones. Que nuestras vidas reflejen la santidad y el amor de Dios, y que nuestras decisiones honren al Espíritu en todo momento. Recuerda, el Espíritu Santo está siempre presente para ayudarnos a vivir una vida que agrade a Dios. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo con otros que también deseen vivir en plena comunión con el Espíritu Santo. Como comunidad de creyentes, podemos animarnos unos a otros a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y a buscar su dirección en todo lo que hacemos. No olvides suscribirte para más contenido que te inspire y te guíe en tu caminar con Dios.